Imaginen a un detective. Él está en un cuarto lleno de pistas, una lupa en una mano, un kit de huellas dactilares en la otra. Él tiene reportes forenses, declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad. Ustedes pensarían que con tantas herramientas resolver el caso sería fácil, pero a veces es lo opuesto. Más herramientas pueden crear más ruido. El detective puede perderse en los detalles. Él podría enfocarse en una huella que no significa nada. Él podría ignorar un comentario simple de un testigo. Este es el dilema del detective. Tener más información no siempre lleva a la conclusión correcta. Se trata de saber cómo usar las herramientas. Esta situación es muy similar a lo que ocurre con los agentes de inteligencia artificial en las grandes empresas. Les damos acceso a herramientas digitales increíbles. Pueden analizar datos de ventas, gestionar inventarios e incluso predecir el comportamiento del cliente. Tienen bases de datos, algoritmos y análisis en tiempo real a su disposición. Esperamos que tomen decisiones perfectas, que sean nuestros superdetectives de negocios. Pero estos agentes de inteligencia artificial, como nuestro detective humano, pueden sentirse abrumados. Siguen las instrucciones rígidamente. Podrían ver un patrón en los datos y seguirlo ciegamente, sin comprender el contexto del mundo real detrás de los números. Piensen en un agente de inteligencia artificial trabajando en una tienda de artículos de lujo. Tiene acceso al sistema de inventario, al historial de ventas e incluso al software de campañas de marketing. Su trabajo es optimizar las ventas. La inteligencia artificial está programada para identificar productos de baja rotación y ponerlos en oferta para vaciar el stock. Ve los datos, ve la herramienta para crear una promoción y actúa. No pregunta por qué un producto no se vende. No considera si hay una buena razón para conservarlo. Simplemente sigue los pasos lógicos que se le dieron, uniendo los puntos en línea recta, incluso cuando la historia real tiene giros inesperados. El problema es que estos agentes de inteligencia artificial carecen de lo que nuestro detective humano sí tiene: intuición y contexto. Un humano sabe que algunas pistas son más importantes que otras. Pueden sentir cuando algo no encaja. Una inteligencia artificial, por otro lado, trata cada dato con el mismo peso, a menos que se le indique explícitamente lo contrario. Es como un detective que le cree la historia descabellada al jardinero tanto como a la grabación clara de seguridad. Esta falta de comprensión, esta incapacidad de ver el panorama general, puede llevar a errores muy costosos, incluso cuando la inteligencia artificial parece estar haciendo su trabajo perfectamente según su programación. Veamos un ejemplo de la vida real. Podemos llamarlo el gran incidente del vino. Sucedió en un minorista en línea de alta gama. Tenían un agente de inteligencia artificial avanzado que gestionaba su inventario y promociones. El objetivo principal de la inteligencia artificial era simple: aumentar las ventas y reducir el stock de artículos que no se vendían rápidamente. La inteligencia artificial tenía acceso a todo el catálogo de productos, las cifras de ventas de los últimos 5 años, y la herramienta para aplicar descuentos automáticamente a los artículos en el sitio web. Era una configuración potente, diseñada para ser eficiente y rentable. La empresa confiaba en su detective digital para tomar decisiones inteligentes. La inteligencia artificial escaneó el inventario y encontró una categoría de vinos caros que llevaban mucho tiempo en el almacén. Las ventas eran 0. Desde una perspectiva puramente basada en datos, estos vinos eran un fracaso. Estaban ocupando un espacio valioso y no generaban ningún ingreso. La lógica de la inteligencia artificial era impecable según la información que tenía. Las instrucciones eran claras. Si un producto no se vende, descuéntalo. Así que el agente usó su herramienta de promoción y redujo los precios de estos vinos finos en un 70%. Estaba siguiendo su programación al pie de la letra. El problema era que estos no eran cualquier vino. Eran vinos de cosecha, de los que deben añejarse por muchos años. No se suponía que se vendieran ahora. Su valor estaba en su potencial,
en la paciencia de esperar a que maduraran. Un experto humano lo habría sabido de inmediato. Un conocedor de vinos entiende que algunas cosas mejoran con el tiempo. Pero la inteligencia artificial no tenía un modo de conocedor. Solo tenía un modo de vender cosas rápido. No podía entender el concepto de que el valor aumenta por la inactividad. Vio cero ventas y lo interpretó como un problema a resolver con un descuento. El resultado fue un desastre. Los vinos de cosecha con grandes descuentos se agotaron en horas. La empresa perdió una fortuna. Lo que debería haberse convertido en un activo altamente rentable en el futuro, se vendió por una fracción de su valor potencial. Este incidente ilustra perfectamente los límites de la inteligencia artificial. Más herramientas no hicieron a la inteligencia artificial más inteligente. Simplemente, le dieron más formas de cometer un error más grande. La inteligencia artificial tenía la herramienta para revisar el inventario y la herramienta para aplicar una oferta, pero carecía de la herramienta crucial del sentido común y la comprensión contextual. Era un detective que encontró la pista, pero interpretó completamente mal lo que significaba. No todos los agentes de inteligencia artificial son iguales. Podemos pensar en su inteligencia en diferentes niveles, como trabajos con distintas responsabilidades. El agente de inteligencia artificial más simple es como un revisor de boletos de tren. Su trabajo es muy específico. Se paran en la puerta y revisan si tienes un boleto válido. No necesitan saber a dónde vas, por qué viajas o si estás teniendo un buen día. Tienen una herramienta, el escáner, y una tarea, escanear el boleto. Si es válido, la puerta se abre. Si no, se queda cerrada. Este es un agente de nivel 1. Utiliza una sola herramienta para un único propósito repetitivo. Luego tenemos una inteligencia artificial más avanzada. Este es el nivel 2. Piensen en este agente como un taxista antes de la era del GPS. Este conductor tiene un conjunto de herramientas. Tiene un mapa, conoce las calles principales y puede escuchar la radio para obtener informes de tráfico. Puede combinar estas herramientas para tomar una decisión. Si la carretera principal está bloqueada, puede mirar su mapa y encontrar una ruta alternativa. Tiene un objetivo: llevar al pasajero a su destino, y puede elegir entre algunas herramientas y estrategias diferentes para lograrlo. Esto es más flexible que el revisor de boletos, pero aún limitado a las herramientas y el conocimiento que posee. La inteligencia artificial que causó el gran incidente del vino era como este taxista. Tenía múltiples herramientas: la base de datos de inventario, el historial de ventas y el software de promociones. Podía combinarlas para lograr su objetivo de aumentar las ventas. Vio el embotellamiento de vino sin vender y usó su herramienta de ruta alternativa, el descuento. El problema es que su mapa estaba incompleto. No mostraba las reglas especiales y no escritas sobre los vinos de cosecha. Tomó una decisión lógica basada en la información limitada que tenía, pero aún así fue la decisión equivocada porque no podía ver el panorama completo. El objetivo final es crear un agente de nivel 3. Este agente no solo usaría herramientas, las entendería, sería creativo. Un taxista humano con un GPS, una aplicación de tráfico y conocimiento local, puede hacer cosas increíbles. Podrían escuchar sobre un festival local en la radio y decidir tomar una ruta escénica que saben que le encantará al turista, incluso si es un poco más larga. Improvisan. Combinan herramientas de formas novedosas. Los humanos no solo seguimos el mapa, lo doblamos, dibujamos en él y a veces lo ignoramos por completo porque tenemos una idea mejor. Este uso creativo y consciente del contexto de las herramientas es lo que separa la inteligencia humana de la lógica rígida de la mayoría de los agentes de inteligencia artificial de hoy. La llegada de modelos avanzados como ChatGPT está cambiando las reglas del juego. Estos nuevos sistemas son mucho mejores para comprender el lenguaje y el contexto. Nos están acercando a ese agente de nivel 3. Una inteligencia artificial impulsada por esta tecnología
no solo vería 0 ventas para un vino de cosecha. Podría diseñarse para hacer preguntas. Podría acceder a otra herramienta, Internet, y buscar el nombre del vino. Descubriría que es una cosecha fina, destinada a envejecer. Entonces podría entender que 0 ventas no es un error, sino una característica. Sería capaz de gestionar sus herramientas con más sabiduría. Esta nueva generación de inteligencia artificial actúa más como un cerebro central que puede gestionar inteligentemente una colección de herramientas. Imaginen darle acceso a una calculadora, un motor de búsqueda y un calendario. Podrían preguntarle: ¿cuál fue nuestro margen de ganancia en zapatos el último trimestre? Y puedes programar una reunión para discutirlo con el equipo de marketing la próxima semana. La inteligencia artificial entendería la solicitud, usaría la herramienta de calculadora para las matemáticas y luego usaría la herramienta de calendario para programar la reunión. No solo está usando una herramienta, está orquestando múltiples herramientas para completar una tarea compleja, muy parecido a como lo haría un humano. Sin embargo, esta mayor capacidad trae nuevos desafíos. Si una inteligencia artificial puede usar herramientas de forma más creativa, también puede cometer errores más creativos. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial malinterpreta el matiz de una solicitud? ¿Qué pasa si decide resolver creativamente un problema tomando una acción que la empresa nunca aprobaría? El gran incidente del vino fue costoso, pero fue causado por un error lógico simple. Un error futuro de una inteligencia artificial más potente podría ser mucho más complejo y difícil de predecir. Estamos dando a nuestros detectives digitales pistas más poderosas y más autonomía. Al final, la historia de la inteligencia artificial y sus herramientas es una historia de equilibrio. Necesitamos agentes de inteligencia artificial que sean más que simples revisores de boletos, pero debemos tener cuidado con la libertad que les damos. El progreso es emocionante. Sistemas como ChatGPT muestran un camino hacia una inteligencia artificial que puede razonar, planificar y usar herramientas con una inteligencia que comienza a parecerse a la nuestra. Pero a medida que construimos estos detectives más inteligentes, también debemos construir mejores salvaguardias. Necesitamos enseñarles no solo cómo usar sus herramientas, sino cuándo, y lo que es más importante, cuándo no, usarlas. El futuro se trata de colaboración, no solo de delegación.